Bueno, entonces ahora sí. Lo último que vimos, ese día tenía reunión, entonces solo vimos la parte de, estamos en modelos no lineales, y trabajamos, ¿qué fue lo que trabajamos? Eh, Propagación, ¿no? Modelo de propagación de virus. Entonces vamos a trabajar, continuando con los modelos no lineales, vamos a trabajar un modelo que es drenado de tanques. Bueno, estos son modelos bonitos, para uno le parecen muy bonitos, tienen algo de trabajo, pero aquí le vamos a quitar el complique a la parte, vamos a hacer que en realidad sea hasta fácil de trabajar. Para trabajar drenado de tanque necesitamos tanques que sean bastante geométricos. Entonces aquí todo depende de la geometría del tanque. Acá para el primer dibujo pues voy a hacer un tanque que no sea tan geométrico, un tanque bastante torcido. ¿Sí? En teoría ese es el tanque. En el tanque le vamos a depositar algún líquido. ¿Sí? Puede ser que el tanque esté inicialmente lleno o inicialmente está a esa profundidad donde se ve. Bueno, entonces tenemos el tanque. Y tenemos el líquido. Por aquí también, líquido. Y lo que vamos a hacer en este caso es vamos a tomar del tanque y en la parte inferior vamos a abrir un pequeño orificio. ¿Sí? Ahora vamos a hacer un agujero pequeñito, ¿sí? Lo suficientemente pequeño para que cuando empiece a salir el líquido, ese líquido salga gota por gota. Aquí va a empezar a gotear. Bueno, y la idea es que en algún momento pues el tanque se debe secar, ¿no? Entonces, pregunta clásica acá es cuánto tiempo se demora el tanque en desocuparse, en vaciarse. Es el ejercicio clásico acá. Bueno, claro que queremos acá. Aquí la dinámica es encontrar un modelo que nos permita determinar la profundidad en el tanque en cualquier instante de tiempo. Listo. Esa es la dinámica. Bueno, entonces para hacer eso, primero que vamos a hacer es, pues si usted quiere medir la profundidad, pues tiene que colocar por lo menos una recta que nos dé la profundidad. Entonces desde el orificio hacia arriba trazamos un eje.
¿sí? Ese lo podríamos llamar, como está hacia arriba, lo podríamos llamar el eje Y. Entonces lo que queremos acá determinar es un Y de T. Y de T. Ese es nuestro objetivo. ¿Sí? Aunque Y simplemente es una recta, o sea, eso es para una figura unidimensional. Y en realidad el tanque es una figura tridimensional. ¿Sí? Aquí todo depende también de la geometría del tanque. Entonces me toca agregarle dos ejes más. Voy a agregar acá el eje X. ¿Sí? Y en realidad vamos a trabajar con X y Y, ¿no? Aunque, repito, el tanque es una figura tridimensional, tiene 3 dimensiones, por lo tanto faltaría alguien de profundidad. Eje de profundidad, listo. Este aquí lo voy a llamar Z. En realidad en todos los ejercicios que vamos a trabajar, no vamos a considerar el Z, solo vamos a considerar el X y el Y. ¿Sí? El Z es aquí para la teoría. Bueno, entonces queremos determinar la profundidad en el tanque en cualquier instante, ¿no? Entonces en cualquier instante, a medida que pasa el tiempo, pues el tanque empieza a vaciarse. Entonces si usted se detiene en algún instante de esos, a cierta profundidad, usted lo que tiene que hacer es analizar cómo sería el comportamiento, ¿no? Cuando usted se detenga por acá en cualquier punto, dibuje cómo sería el área superficial. Eso es para saber qué figura estoy marcando acá. Entonces esto hace referencia al área superficial. Yo la voy a anotar primero con la letra A. Bueno, acá en el modelo, para el modelo necesitamos encontrar esa área superficial. Entonces les voy a decir más o menos por qué. Bueno, en teoría, según este sistema de referencia que tenemos, X acá, Y acá, Z acá, cuando dibujamos esta área superficial, esta área depende de qué variables. La ecuación de esta área depende de quién. Pregunto. Muy bien. De X y Z, por ahí me escribieron en el chat. De X y Z. Bueno, entonces usted necesita hallar el área superficial. Entonces el área superficial, en teoría, depende de X y Z. Ahí vamos en la teoría. ¿Sí? Pero en los ejercicios que vamos a trabajar, entonces ese tanque tiene bastante simetría, tiene bastante geometría, y la idea es eliminar ese Z. No podemos trabajar con tantas variables. La idea es en realidad es trabajar con Y. Bueno, hay que quitar este Z de profundidad. Entonces, en muchos ejercicios, la profundidad del tanque es constante. Entonces, acá tenemos un numerito. ¿Sí? O si no, de pronto el área no depende de la profundidad. Va a ser un ejemplo donde el área no depende de la profundidad. ¿Sí? Entonces, en teoría, el área depende en X y Z. Para los ejercicios que vamos a hacer, o sea, en la práctica, en realidad depende de X. El Z se puede eliminar. ¿Sí? Entonces, esa es la teoría, esa es la práctica. Pues en realidad uno podría inventarse un ejercicio en donde no dependa solo de X, sino toque buscar una relación entre Z y X y dejar Z en función de X. ¿Sí? Para que aquí me quede simplemente una ecuación con X. Bueno, entonces esto en la práctica, en los ejercicios que vamos a trabajar, en realidad va a pasar esto. Pero aquí es donde toca trabajar. Porque este señor en realidad debería depender de Y. ¿Sí? Eso es lo que necesitamos. Entonces, parte del ejercicio de encontrar el área superficial en función de Y. Es importante, es clave a la hora de hacer el ejercicio.
porque ese área superficial en términos de Y, ahorita queda escrito en la ecuación diferencial que voy a anotar más adelante. Bueno, entonces toca buscar cómo de X pasamos a Y. Entonces para eso hay que buscar una relación entre X y Y. En el plano X y Y, o sea, si usted toma el tanque y lo parte por el plano X y Y, usted lo que ve es una curva, que es el borde del tanque. ¿Sí? Voy a subrayar acá esta curvita. Ese es el corte del tanque con el plano XY. Y ese corte debe tener debe estar dada por una ecuación. Entonces la voy a anotar por acá. Entonces aquí debe haber una función y igual a f de x. Bueno, yo pongo como si fuera una función, pero en realidad una ecuación. Puede ser implícita o explícita. Recuerde que una función es una ecuación explícita, ¿no? Bueno, entonces aquí está la relación entre x y y. Y entonces de acá, usted encuentra a este señor. Entonces mire lo que usted va a hacer. Se ubica en cualquier punto. Hace esta figura que representa el área superficial. ¿Sí? Ahí encuentra esta parte. Bueno, en realidad va a encontrar el área en términos de X. Y la tiene que pasar a término de Y. ¿Sí? Entonces, cuando usted se ubica acá, aparte de ubicarse ahí, usted del punto donde usted se ubicó, se va a ir hasta el borde de la figura. Y se ubica acá. Este es el punto de coordenadas XY. Y ese punto XY está sobre la curva. Entonces acá usted va a identificar cuál es esta curva, va a identificar esta ecuación y despeja la X. Entonces de Y igual a f de X, al despejar la X, usted puede escribir el área superficial en función de Y. Bueno, eso ahorita en el ejemplo que hacemos, pues se va a ver más bonito, se va a terminar de entender bien la idea. Bueno, eso es parte del ejercicio. Lo otro también que necesita para la ecuación, que todavía no la he escrito, pero ya casi la escribo, es el área del orificio. ¿Sí? Por lo general uno supone que el ejercicio es de forma circular. ¿Sí? A veces el enunciado dice, un orificio circular de radio tanto. O a veces no dice la palabra circular, sino simplemente dicen un orificio de radio tanto. Entonces si le dicen radio, porque están hablando de forma circular. ¿Sí? Entonces, por lo general, este señor es un orificio circular y tiene un área. Aquí, teóricamente, voy a llamar a sub 0 al área del orificio. ¿Sí? Y también necesita calcular. Entonces le dicen, bueno, para el área del orificio sería pi radio al cuadrado, ¿no? Y listo. Entonces, esa área superficial también se necesita. Esos datos usted lo va a reemplazar en la ecuación. Bueno, ahora sí vamos a hablar de la ecuación. Para la ecuación lo que vamos a hacer es una relación entre dos modelos. Voy a escribir aquí algo y ahorita lo borro, que no me interesa deducirlo completamente, sino así por encimita. Bueno, una cosa que usted tiene en el tanque a medida que va disminuyendo el nivel es un volumen variable, ¿no? Entonces el volumen se va haciendo más pequeño. Usted puede calcular el volumen por medio de una integral, ¿no? Entonces, volumen de la integral y un cálculo multivariable le enseñan que, no, en cálculo multivariable no, porque ahí trabajan con integrales dobles. En cálculo integral le enseña que eso es la integral desde 0 hasta donde usted quiere del área. ¿Sí? Bueno, aquí en teoría puedo escribir xz. Usted integra el área superficial y ¡pum! Sale el volumen. ¿Sí? De acá, si usted deriva con respecto al tiempo,
Entonces esto le va a dar área, en teoría en XZ, pues, al final en Y, por el de YT. ¿Sí? Y el cambio en volumen con función en términos del tiempo, ese cambio de volumen es en realidad la velocidad. ¿Sí? La velocidad con la que disminuye el área. Esa velocidad con la que disminuye el área superficial es prácticamente la misma velocidad con la que sale la gótica. ¿Sí? Aquí lo que vamos a hacer es una igualación de esta fórmula con otro término. Bueno, aquí el área al final es una de Y. A de YT igual, y vamos a ver igual a qué. Bueno, entonces para encontrar aquí la relación, lo que hacemos es, tomamos una gota de estas, de las que salen, estas gotas salen a cierta velocidad, ¿no? Entonces voy a tomar una gota de esa y la voy a colocar a la altura del área superficial y simplemente la dejo caer. Caída libre, sin resistencia al aire. Y cuando la gota, voy a pintar por aquí la gotica, ¿sí? Y la suelto. Es cuando la gota alcance o recorra esta distancia, aquí ya tiene cierta velocidad. La velocidad que alcanza la gota en caída libre en este instante es exactamente la velocidad que alcanza en este instante. Eso se le conoce como la ley de Torricelli. Entonces acá tenemos, aquí podemos hablar de una velocidad final en un modelo de caída libre. Y aquí estaríamos hablando de una velocidad inicial de una gota en el tanque. Y entonces por la ley de Torricelli, la velocidad inicial que pinté ahí en la gráfica es igual a la velocidad final. ¿Sí? Aquí ya tenemos una de las velocidades, simplemente falta igualarla a la otra. Bueno, uno hace ahí, trabaja puede hacer con las fórmulas que uno le enseñan en física cuando no hay resistencia del aire y hace algunas cuentas y al final llega a lo siguiente. El área en función de Y por el de YT es igual a menos el área del orificio multiplicado por la raíz de 2 veces la gravedad por la altura Y. ¿Sí? Esto en realidad sale de las fórmulas de velocidad. Dejando la velocidad no en función del tiempo, sino en función de la altura. Bueno, esta es la ecuación diferencial. ¿Sí? A veces hay que tener en cuenta, bueno, acá hay que suponer, por ejemplo, que en el orificio, a medida que empieza a gotear, el orificio no empieza a corroerse y este empieza a agrandarse, ¿no? Entonces el orificio es de área constante. Pero podríamos agregarle de pronto una fricción que genera el líquido con las paredes del tanque. Entonces, si uno considera la fricción, entonces la ecuación quedaría de esta forma. Simplemente lo que hacemos es agregarle una constante de fricción. A colocar una K. 2 veces la gravedad por Y. Listo. Entonces la primera es sin fricción. El enunciado debe decirle cuánto es la fricción. De pronto no utilicen la letra K, de pronto utilicen la letra C, M, R, bueno, la que sea. Y esta es con fricción. ¿Sí? Esa es la ecuación.
En ambos casos es el mismo tipo de ecuación, ¿no? Aquí simplemente es un numerito de más. Acá esta raíz usted la parte en dos, le queda raíz de y. Esa raíz de y usted la puede pasar a este lado. Y prácticamente lo que acabo de hacer es separar variables. O sea que esta ecuación es de variables separables. ¿Sí? Y para montar la ecuación, pues usted necesita montar la fórmula del área superficial y la fórmula del área del orificio. Por lo general estos ejercicios uno los suele trabajar en pies. Porque cuando uno trabaja en pies, la gravedad es 32, ¿no? Entonces nos quedaría 32 por 2, 64. Al partir la raíz, nos quedaría raíz de 64, que es 8, y la raíz de y. Entonces simplemente va a quedar un número bonito. Pero también se podía trabajar en metros, solo de menos. Bueno, esta es la ecuación diferencial. Cualquiera de los dos casos, variables separables. Entonces la mitad del ejercicio es encontrar este señor. Y la otra mitad es solucionar la ecuación. Vamos a hacer un ejemplito. Bueno, yo dije que iba a ahorrar eso. Bueno, lo voy a dejar ahí. Tengo que ir a buscar el libro, ya vengo. Listo. Vamos a hacer, por ejemplo, el ejercicio 13 de la página 85. Bueno, en este simplemente voy a hacer el dibujo del tanque y voy a sacar los valores que nos dan por ahí. Entonces dice tanque cónico con fuga. Un tanque en forma de cono cilíndrico recto y lleno al tope con el vértice hacia abajo. Entonces toca pintar un cono con vértice hacia abajo. Voy a hacer el dibujito. Listo, ahí está el cono. Y ese cono por aquí, aquí más nos dan medidas de ese cono. Dice que la altura es de 20 pies. Y que el radio de la base es de 8 pies. Y en la parte inferior, pues donde se hace el agujero. Desde el agujero nos dicen que es circular con un radio de 2 pulgadas. Entonces aquí ojo con las unidades, que hay que hacer conversión, ¿no? Entonces aquí una vez les recuerdo, 12 pulgadas
equivalen a un pi, ¿no? Entonces, aquí lo clásico es que las unidades del orificio sean menores a las unidades del tanque, ya que el orificio es pequeñito. Bueno, ¿qué más nos dan por ahí? Ah, nos dan una constante de fricción. Aquí en el libro la llaman C. Dice que es de 0.6. Y nos dicen que el tanque inicialmente está lleno. Tanque inicialmente lleno. Bueno, matemáticamente escribamos esa frase, ¿no? Entonces aquí estamos hablando de profundidad y de tiempo. Colocar primero tiempo. ¿Qué valores coloco ahí? Tanque inicialmente lleno. En t igual a 0, y igual a 24. Muy bien. Listo. Esa es la condición inicial. Por eso encontramos la constante. K es la constante, por aquí me pregunta qué es K. La constante de fricción. ¿Sí? Entonces, con fricción aparece una K. Y el enunciado ahí dice que la constante es, repito, en el libro trabajan la letra, en vez de K utilizaron una C, la letra es lo de menos. Y aquí nos piden determinar tiempo de vaciado. Vaciado. ¿Cuánto tiempo se demora para que se vacíe? Lo pasamos matemáticamente. Nos piden tiempo, entonces nos dan profundidad. ¿Cuánto vale Y? 0. Pero, profe, Muy bien, 0. Entonces cuando hay una profundidad de 0. ¿Sí? Aquí también uno podría hacer preguntas interesantes. O sea, determina el tiempo para que el tanque esté lleno a la mitad. O sea, sería interesante. Y entonces el error típico es decir, a la mitad es a los 10 pies. No, esa no es la mitad. ¿Sí? Porque a los 10 pies, el volumen que está arriba es mayor al volumen que está abajo, ¿no? La mitad del volumen es más arriba de 10. Entonces tocaría calcular primero cuál es la profundidad para que el tanque esté lleno a la mitad. Y ahí encontramos Y, y ahí sí nos buscaríamos el T. Bueno, ahí está el ejercicio. Entonces, dinámica, primero hacemos un sistema de referencia. En realidad esa línea está bien, la que está mal es la de abajo. Ya, ahora sí. En teoría es un sistema tridimensional, pero la idea es que la profundidad no debería ser problema para estos ejercicios. ¿Sí? En algunos casos dan figuras con profundidad constante. Una canaleta, algo así. Bueno, entonces solo voy a escribir el X y el Y. Lo primero que uno hace es ubíquese en cualquier punto. Puede ser un dibujo por acá, puede ser. Para ahí cortamos la figura. Entonces al cortar,
Lo que estamos haciendo es una sección transversal, ¿no? Tenemos esta figurita. Esa es la figura del área superficial. Y esa figura se mantiene, ¿no? Es una figura variable. ¿En qué varía? Varía en el tamaño. ¿Sí? ¿Cómo se llama esta figura? Círculo, profe. Bueno, por ahí estamos casi. Entonces, en teoría, usted tiene un área que en teoría depende de X y Z, ¿no? Pero lo que tenemos ahí es el área del, bueno, uno dice área del círculo, pero eso en realidad es el círculo no tiene área, el que tiene área es el disco. El disco es la región. Área del disco. Bueno, sí, disco. Si escribo círculo, de todas formas ahí entienden de qué estamos hablando. Y según, siempre va a ser un disco, ¿no? Si lo hacemos más arriba, pues un disco más grande. Si lo hacemos más abajo, pues un disco más pequeño. Pero entonces la figura es constante. Es un disco que varía en tamaño. Y la variación no tiene nada que ver con la profundidad. Entonces por eso no coloqué el Z. ¿Sí? La variación depende del radio, porque el área del disco es pi por radio al cuadrado. Bueno, aquí aparece, fue un R, ¿no? R de radio. En teoría, miren, en teoría depende de X y Z. En la práctica depende de X. Vamos a ver esto cómo depende de X. Bueno, otra cosa que decía es que cuando usted tome este punto, váyase hasta el bordecito. Párese acá. Este es un punto de coordenadas X, Y. ¿Sí? Al hacer el movimiento de acá, lo que hice pintar fue un radio. De acá hasta acá obtenemos el punto XY. ¿Cuánto me desplacé? Eso se ve, aquí se ve el desplazamiento. De acá hasta acá, ¿cuánto me desplacé supuestamente? Muy bien, por ahí me dicen Distancia X. X, profe. Entonces A, el radio es X. ¿Sí? Es decir, R es X. Por lo tanto, el área ya no depende de X y Z. Depende en realidad de X. Entonces, en teoría depende de X, Z, en la práctica depende solo de X. Aquí la profundidad no tiene nada que ver. Y lo que necesitamos es que dependa de Y. Bueno, entonces nuevamente en el dibujo, el punto XY está sobre una curva. En este caso la curva, que es la frontera aquí, es una recta. Este es nuestro Y de fx. Pues ahora aquí a continuación, pues uno lo que busca es la relación entre X y Y. Y acá lo que tenemos es esa figura que la relaciona es una figura conocida, ¿no? Esto es una recta. Recta, ¿qué pasa? Bueno, para construir la ecuación de la recta necesitamos dos puntos. Aquí tenemos dos puntos. Este señor, que es el origen, el 0, 0. Y otro punto que se puede ubicar sobre la recta fácilmente es este punto. ¿Este punto de qué coordenadas es? Profe es 820. 820, muy bien. ¿Sí? Entonces, con dos puntos, usted construye la ecuación. La voy a hacer de otra forma, ¿no? Voy a mejor a trabajar de esta forma.
Y igual a pendiente X más corte con el eje Y. ¿Sí? Tener en cuenta los dos puntos es si usted fuera a trabajar pendiente X menos X sub 0 más Y sub 0. Y ahí a la pendiente con los dos puntos. Yo me voy a quedar con esta que está como más sencilla. Dado que el corte con el eje Y está fácil de hallar, ¿no? Esta recta corta el eje Y cuando Y vale 0. Entonces por este lado es como más fácil. ¿Sí? Y la pendiente, aquí geométricamente la podemos sacar, ¿no? Entonces es una recta positiva. Y la pendiente es, por cada 8 unidades que avanzamos en X, avanzamos 20 en Y. 20 que avanzamos en Y sobre 8 que avanzamos en X. Simplificando, aquí le podemos sacar cuarta. Y ahí llegamos a la ecuación. Listo. Ahí tenemos la relación entre X y Y. Ahí también es clásico trabajar con, ya le muestro acá, con esta figura, con este triángulo y este triángulo, y trabajar semejanza de triángulos. Es simplemente hallar la ecuación de la recta. Bueno, y en esta ecuación podemos despejar la X. Por lo tanto, nos podemos ir otra vez al área, que era pi x al cuadrado. Entonces nos quedaría pi por 2/5 de y al cuadrado. Eso nos da 4 pi 25 y al cuadrado. Y listo, ya tenemos el área que depende de y. Eso que hicimos para este ejemplo, pues se hace para todos. Entonces, no lo olvide con el procedimiento, ¿no? Ubica la forma del área superficial haciendo el dibujo. Hay que mirar que la figura no cambie, ¿no? Que siga siendo la misma siempre. Al hacer primero, la primera parte que usted hace siempre le va a quedar en función de X. Y por medio de esta línea, mire, aquí también podríamos haber trabajado con esta línea. Y también pues vamos a llegar al mismo resultado, no pasa nada. Bueno, y entonces Conejo busca la relación entre X y Y, arma su ecuación, despeja la Y, la X que llega y la reemplaza acá. Y tiene la fórmula. Eso es como la mitad del ejercicio. Ah, bueno, para completar la mitad del ejercicio en realidad ahora falta el área del orificio, que es un orificio circular, entonces la fórmula es pi radio al cuadrado. Nos dicen que el radio es de 2 pulgadas, ¿no? Bueno, voy a buscar primero aquí el radio. 2 pulgadas. Y hacemos la conversión de unidades. La voy a hacer aquí, regla de 3, o simplemente pues, hay que tener en cuenta que un pie equivale a 12 pulgadas. Pulgada y pulgada se va. Y nos queda un sexto. Se nos queda pi por un sexto al cuadrado, o sea, pi sobre 36. Listo. Ya tenemos las áreas que necesitamos en la ecuación. Entonces, reemplazamos en la ecuación. Entonces, reemplazando,
nos queda a de y 4pi sobre 25y al cuadrado es igual a menos voy a colocar primero el valor de k, 0.6, que multiplica el área del orificio, y eso multiplica a la raíz de 2 veces la gravedad. Como estamos trabajando en pies, esto es 32 por y. Bueno, acá multiplicamos, esto es 64, partimos la raíz en 2. A ver, y también en ambos lados de la igualdad podemos simplificar el pi. Ahora haciendo operaciones, acá nos queda 4/25 de y al cuadrado. Y al otro lado nos queda menos 0.6 es 6 sobre 10. 6 y 36, eso nos da un sexto. 6 multiplicado por 10, 60, eso es 1 sobre 60. Aquí nos quedaría raíz de 64 por raíz de y. Raíz de 64 es 8. Y raíz de y es y a la 1/2. Y a la 1/2 la pasamos acá y lo operamos con y al cuadrado. Sería y al cuadrado. 2 menos 1/2, eso es 3/2. Voy a pasar estos números al otro lado. Este 4 pasa a vir. Lo podemos simplificar con 8. Entonces arriba nos queda un 2. ¿Sí? Dividiendo a 60. Esto es 1 sobre 30. Y este 25 pasa a multiplicar. Queda 25 sobre 30. Le podemos sacar quinta. Entonces 5 sextos. Me faltó escribir algo. El de y de t. ¿Sí? Bueno, en este caso quedó prácticamente directo. Integral de y a la 3 medios, y a la 5 medios, 2 quintos. Y al otro lado nos quedaría menos 5 sextos de t más c. Uno podría despejarla ya si se quisiera, pero la voy a dejar así de forma implícita. Y falta encontrar el valor de c. Entonces ahí utilizamos la condición inicial, ¿no? Nos decía inicialmente está lleno. A ver, estamos reemplazando t por 0. Voy a dejarlo así indicado. Entonces nos queda 2 quintos de y a la 5 medios igual a menos 5 sextos de t más 2 quintos 20 a la 5 medios. Y ya tenemos la ecuación, está escrita de forma implícita. Ya el resto es simplemente contestar la pregunta, que es ¿quién es t cuando y vale 0? Reemplazando, entonces al lado derecho nos da 0.
Y acá podemos despejar T. Nos va a quedar 12/25, 20 a la 5 medios. Bueno, ya, ¿qué valor da ese? No, ninguno. Profe, da medio 858.65. 8/58. Punto. Punto 65. No nos dan unidades. Bueno, uno supone que son segundos, pero como no nos dijeron, voy a dejar así. Pero sí debe ser segundos. Listo. Fácil. Voy a colocar otro ejemplo. No lo voy a hacer, sino simplemente voy a hacer la figura. Entonces, por ahí uno puede encontrar un ejercicio donde el tanque es una esfera. ¿Sí? La esfera puede estar llena o puede estar a la mitad, bueno, lo que sea. Simplemente aquí lo que quiero es dejar el área superficial en función de Y. ¿Sí? Ya sabemos que le vamos a abrir un hueco en el orificio, en la parte más profunda, y ahí empezar a salir el líquido. Sí, por ahí como que en el taller hay uno de esos y el tanque inicialmente está lleno a la mitad. En realidad aquí lo podría colocar para el área superficial, el dibujo donde uno quisiera. Bueno, entonces lo primero, armar sistema. Teóricamente sabemos que son de 3 variables. Sí, bueno, le voy a agregar aquí la tercera. Pero sabemos que la tercera, la profundidad, no nos interesa. ¿Por qué? Porque todo está acomodado, todo está cuadrado para que sea fácil. ¿Sí? Además, este al inicio es muy similar al de ahorita. Entonces, cuando usted se ubica en cualquier punto, va a ubicar, no sé, por aquí abajito, y hace el corte, hace la sección transversal, pasa lo mismo que el cono. ¿Sí? Nuevamente, la figura es un disco que cambia de tamaño. Sabía que a medida que bajamos, el disco es pequeño, ¿no? Si llegamos a la mitad, tenemos el disco más grande. Si subimos, otra vez disminuye. Bueno, entonces aquí sabemos que el área, que depende de X y Z teóricamente, en realidad es simplemente pi por X al cuadrado, ¿no? Es el mismo caso ahorita. Desde el punto, usted se va al borde, tiene la parejita XY. ¿Sí? Y ahí pues tiene que el radio es X. Lo mismo ahorita. Entonces aquí lo interesante es encontrar la relación entre X y Y.
Y para trabajar la relación entre X y Y, usted se olvida de la figura tridimensional, ¿no? Usted parte la figura por toda la mitad. Y esto es lo que ve. ¿Sí? Entonces tenemos un círculo. Vamos a suponer aquí que el radio de la esfera, voy a colocar acá un radio de 10 pies. Bueno. Y entonces aquí la relación entre X y Y es un círculo. Les recuerdo la ecuación general del círculo, ¿no? El círculo es de la forma X menos H al cuadrado más Y menos K al cuadrado igual al radio al cuadrado. Entonces es un círculo con centro en HK. Bueno, para nuestro ejemplo, ¿quién es el HK? F05. No, pero casi. Porque del centro hacia arriba hay un radio, hacia abajo hay un radio. Ah, me interesa más el de abajo, que me da la altura. Entonces, ¿cuánto hay acá? A la parte del cero está bien. El otro no vale 5. F0Y, creo que. 0, 10. Listo. El radio 10. Entonces, simplemente reemplazamos, nos queda X al cuadrado, Y menos 10 al cuadrado, 10 al cuadrado. Y ahí podemos despejar la X para dejar luego en función de Y. Ok, aquí no es necesario despejar la X porque es que la fórmula viene con un X al cuadrado. Entonces necesitamos ese X al cuadrado en función de Y. Esto nos da 100 menos Y menos 10 al cuadrado. Por lo tanto, el área ya la podemos escribir en función de Y. Pi por X al cuadrado. Listo. Ahora, si usted desarrolla el cuadrado, aquí va a aparecer un 100, que con este 100 se cancela. Me voy a escribir aquí el resultado. Esto es menos Y al cuadrado. A ver, esto está multiplicado por pi primero que todo. Pi que multiplica a menos Y al cuadrado más 20Y. Es lo que quería hacer. Simplemente la partecita. Ya el resto es reemplazar en la ecuación, empezar a hacer cuentas.
Este drena de tanques. Este proceso, este procedimiento que hicimos para dejar el área en función de Y, en teoría ustedes hicieron ejercicios de este tipo en cálculo integral antes de hacer sólidos de revolución. Antes de sólidos de revolución ustedes trabajaron rebanadas cilíndricas. Entonces, por rebanadas cilíndricas es exactamente el mismo procedimiento. Esa es la fórmula para encontrar el volumen, ¿no? Usted quiere el volumen de la figura, entonces el volumen es igual a la integral de 0 a 20 del área de Y. ¡Fum! Apareció el volumen. ¿Sí? Entonces, eso lo hicieron uno cuando trabajó rebanadas cilíndricas. Bueno, ese es drena de tanques. Ahora para finalizar esta partecita vamos a trabajar trayectorias ortogonales. Bueno, trayectorias ortogonales. Bueno, ¿qué quiere decir que dos trayectorias sean ortogonales? Va a ser la primera para dos trayectorias. Entonces, las trayectorias y aquí tomo una ecuación. Simbólicamente puede ser G, que depende de X y Y, ¿sí? Escrito de forma implícita. Y voy a tomar otra ecuación, escrita de forma implícita. Son ortogonales si dos puntos. Primero, se cortan. Y segundo, en cada corte las rectas tangentes a la curva son ortogonales. ¿Sí? Un dibujo como para que quede ahí la imagen. Entonces, tenemos dos curvas que se cortan y en teoría, aquí la vamos a acomodar para que sean ortogonales. En el punto de corte, si usted traza la recta tangente, bueno, supuestamente ahí se está formando un ángulo de 90. Esos son trayectorias ortogonales. ¿Sí? Aquí vamos a trabajar trayectorias ortogonales, pero no son con dos curvas. Vamos a trabajar con familias de curvas. Vamos primero a definir familias de curvas ortogonales. Vamos a decir dos familias de curvas. ¿Sí? ¿Y cómo construimos familias? Pues con parámetros. Vamos a tomar la curva G y le agregamos un parámetro. ¿Sí? Bueno,
No, si lo voy a dejar ahí dentro. Colocar un C1. Y otra familia de curvas con parámetros C2. Son ortogonales. Si todos los cortes o si los miembros se cortan de forma ortogonal, algo así. ¿Sí? Vamos a colocar acá un dibujito. Familias ortogonales. Muestra, a ver. Ah, por aquí tengo una sencilla. Círculo. Círculo. ¿Sí? Bueno, infinitos círculos. Círculos con el mismo centro. Esa familia es ortogonal a rectas que pasan justo por el punto, por el centro. Hay un ejemplo de familias de trayectorias ortogonales. Bueno, ese es el ejemplo como más simple. La familia de círculos es ortogonal a la familia de rectas. ¿Sí? Lo podemos aquí hasta colocar con ecuaciones. Familia de círculos, podríamos decir que el origen es el centro. Entonces podemos tener la familia x al cuadrado más y al cuadrado igual a radio al cuadrado. Y la otra son rectas que pasan por el origen. ¿Sí? Entonces, eso podría estar simbolizando esa situación. Bueno, ¿qué es lo que queremos nosotros acá? Aquí la dinámica es la siguiente. Da una familia de curvas. ¿Sí? Con un parámetro no más. Halle una familia que sea ortogonal a ella. Vamos a trabajar con
Pongámosle C sub 1 y a este pongámosle C sub 2. Esa es la dinámica. ¿Sí? Y aquí vamos a tener en cuenta, voy a hacer aquí unas cuenticas arriba para poder plantear aquí la ecuación diferencial. Aquí plantear la ecuación es fácil. Voy a irme a este primer dibujo donde solo tenemos dos curvas, donde viene la definición de cuándo las curvas son ortogonales, ¿no? Entonces acá teníamos una curva G y acá teníamos una curva H. Para G tenemos la recta tangente, para H tenemos la recta tangente y esas rectas tienen que ser ortogonales. Aquí la voy a llamar L sub 1 y L sub 2. Entonces acá en el dibujo L sub 1 es ortogonal a L sub 2. Forman un ángulo de 90. Y según el cálculo, para que forme el ángulo de 90, las pendientes, ¿qué pasar con el producto de las pendientes? Igual a -1. Igual a -1. ¿Sí? Bueno, suponiendo que tienen pendientes, porque también está la situación que una sea de pendiente 0, por lo tanto la otra tiene que ser, digamos, pendiente infinito. No tiene. Entonces acá el producto de las pendientes, m sub 1 por m sub 2 es igual a -1. ¿Sí? De esa igualdad es donde sale todo. Producto de las pendientes igual a -1. ¿Usted cómo calcula las pendientes? Pues derivando. Entonces acá la derivada de G por la derivada de H es igual a -1. ¿Sí? Bueno, necesito trabajar un poquito más esa parte, pero no quiero saturar este espacio. Lo que voy a hacer es darle como nombre. Se llamará. ¿Sí? Y voy a seguir trabajando ese señor aquí abajo. Entonces, en A o DA M sub 1, M sub 2 igual a -1. Podríamos despejar M sub 2. ¿Sí? Suponiendo que M sub 1 no es dependiente 0. Y hay que tener en cuenta que esas pendientes son las derivadas. Entonces aquí estamos hablando de la derivada de y con respecto a x, m sub 2 muestra eso. Bueno, aquí no, m sub 1 sería para L sub 1. L sub 1 es derivada de g. Aquí es para g. Aquí tenemos la derivada con respecto a x, pero para h. Entonces, esto es lo que se debe cumplir. Bueno, esta derivada usted puede hacer extremos y medios y simplemente es voltearlas. ¿Sí? Bueno, aunque en realidad no la vamos a voltear, la vamos a dejar así como está. Así. Y aquí donde sale todo. Bueno, eso lo vamos a tener en cuenta.
Entonces lo que vamos a hacer es dinámica, a usted le da la familia G. Bueno, quiero fuera trabajado diferente. Entonces, dinámica. Tenemos G. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Lo vamos a derivar. ¿Sí? Y vamos a derivar ¿para qué? Para hallar el de y de x. Bueno, esto lo podemos hacer con multivariable. Entonces, derivando, nos queda que el de y de x. Se va a utilizar la fórmula de derivadas parciales. Esto es menos la derivada parcial de g con respecto a x sobre la derivada parcial de g con respecto a y. ¿Sí? Y ahí está la derivada. Esta es la derivada con respecto a g. De y, bueno, con respecto a x, pero de la familia g. Y entonces yo quiero la otra. Bueno, aquí fuera todo cuadrado perfectamente, bien bonito si fuera despejado en vez de m sub 2, m sub 1. Para que aquí me quedara el de h. Sí, bueno, aquí lo podemos arreglar. ¿Sí? Y entonces de acá lo que vamos a hacer es hallar la derivada de y con respecto a x, pero de la función h. Bueno, de la familia h, que es la familia que me interesa. Que según lo que tenemos es menos 1 por la derivada. Ah, bueno, pero la derivada la tenemos escrita aquí de forma bonita. Con derivadas parciales. Ay, aquí podemos hacer extremos y medios. Y al final nos quedaría lo siguiente. A dar la h ahí. Esto nos queda g de y, derivada parcial con respecto a y, derivada parcial con respecto a x. Y esta es la ecuación diferencial. Esa es la forma simple de escribirla. Desde ahí se arranca. ¿Qué tipo de ecuación tenemos acá? Esto puede ser variables separables, puede ser exacta, puede ser homogénea. Entonces, cualquier tipo de ecuación diferencial puede aparecer acá. Bueno, esa es la dinámica. ¿Sí? Hay que tener en cuenta lo siguiente. A veces si usted parte de la familia G, que tiene un parámetro, puede ser que en las derivadas parciales que estamos utilizando acá, el parámetro quede, sobrevive a la derivada. Entonces acá, cuando usted reemplaza acá, usted tiene una expresión con x y un parámetro. Cuando usted resuelva la ecuación diferencial, va a aparecer la constante de integración, ¿no? O sea, va a aparecer un segundo parámetro. Entonces acá a veces, o sea, lo ideal sería, si usted tiene una familia de un parámetro, hay otra familia de un parámetro. Pero a veces puede darse el caso que usted haya familia de dos parámetros. Vamos a hacer aquí un ejemplito.
y encuentre las trayectorias ortogonales de la familia y igual a x más c y a la menos x. ¿Sí? Eso está bien porque está bonito porque el parámetro está multiplicando. Entonces al derivar no va a desaparecer. Bueno, aquí lo podemos trabajar de dos formas. Aquí ya esto está de forma, esta familia está escrita de forma explícita. Entonces usted no necesita trabajar con fórmula de multivariable, ya no necesita hacer derivadas parciales. ¿Sí? Si quiera la miramos cómo quedaría. Entonces, explícitamente, ¿no? Simplemente hallo primero el de yx. De yx es 1 menos c e a la menos x. ¿Sí? Y la ecuación que quiere es entonces lo contrario, ¿no? Nos queda menos 1 sobre el de yx que es 1 Listo. Ahí está la ecuación para empezar a trabajarla. Ahí está la ecuación. ¿Sí? Y la otra es hacer lo que hicimos ahí en la teoría. La quiero escribir antes de resolverla. Podríamos haber trabajado implícitamente. Entonces, para que sea implícita, tome su ecuación de forma implícita. Pase todo por un lado. Voy a pasar todo aquí al lado izquierdo. Y aquí tenemos nuestra función de dos variables. Esta es el término g. Y entonces, de una vez voy a utilizar aquí la fórmula. La ecuación que quiero es las derivadas parciales con respecto a y sobre las derivadas parciales con respecto a x. Derivando parcialmente con respecto a y, nos quedaría 1. Derivando parcial con respecto a x, nos quedaría menos 1 más c y a la menos x. ¿Sí? Usted aquí podría factorizar si quiere el signo menos y le da lo mismo de arriba. Perdón. ¿Sí? Entonces usted puede armar la ecuación como quiera. Ahora, la ecuación para solucionar tiene parámetros. Entonces cuando usted haga las integrales y todo el cuento, pues va a aparecer otro parámetro. Entonces usted va a encontrar una familia biparamétrica. Y esa ecuación
En cualquiera de los casos muestra de qué tipo de ecuaciones. Esto es de variables separables. Acá tenemos, todo depende de X. Bueno, y para poder hacer la integral, va a ser lo siguiente. Se puede escribir como C y a la X menos 1. Y quiero hacer la resta. Esto es y a la X, C menos y a la X. Y eso es tan fácil de integrar. Primero la voy a dejar indicada. Esta integral es sustitución simple, ¿no? Arriba está la derivada y abajo. Prácticamente. Simplemente el menos lo pasamos acá. Aquí esto es de la forma menos de u sobre u. Y la integral es el logaritmo. Un momento, muchachos, ya. Listo. Bueno, ahí está el ejercicio hecho. Bueno, entonces el problema es que nos quedó de dos parámetros. Y si su objetivo es que quede de un parámetro, también se puede solucionar en este caso, no siempre. Entonces, aquí tenemos como solución la familia biparamétrica.
Ahora, si usted la quiere uniparamétrica, pues no sé, si quiere le puede dar el valor a C2 de 0 y trabaja solo con C1. Trabaja con el mismo parámetro. O le hace C2 igual a cualquier valor. Bueno, otra forma de hacer que quede biparamétrica desde un inicio. El ejercicio queda un poquito más largo, pero eso es lo clásico. Entonces, ¿cómo había quedado la ecuación a resolver? Esta es la ecuación a resolver, ¿no? Entonces, el problema es que tiene un parámetro. Si integramos va a aparecer la otra. Entonces, antes de resolver, reemplace la C despejándola de la ecuación original. ¿Qué es esto? De la ecuación original de la familia. Y deje C en función de X y Y. Aquí mismo. Esto lo voy a llamar B. Listo. Bueno, es una forma para obtenerla. Es hacer este proceso. Voy a trabajar con la ecuación y igual a X más C a la menos X. Y ahí podemos despejar la C. Ahora nos queda que Y es igual a Y menos X sobre E a la menos X. Mejor dicho, multiplicado por E a la X. Y eso lo repasamos en B. ¿Sí? Y esta es la ecuación, sin parámetro. Acá nos queda Y de X. Acá las exponenciales se cancelan. Entonces la ecuación que nos da es menos 1 sobre 1 menos Y menos X. Que se puede expresar. Voy a factorizar un menos abajo. Nos queda Y menos X menos 1.
Y ahora tienen que resolver esta ecuación. Este ya no es de variables separables. Esta está como más complicada de resolver. Esta usted la puede pero esta es transformable de variables separables. Este señor es U. ¿Sí? Y con eso usted la puede resolver y entonces le va a quedar, entonces cuando haga la integral, pues ahí le aparece solo un parámetro. Esta es la forma clásica. Bueno, ya que lo terminen, se lo dejo a ustedes de tarea. Bueno, y esto es trayectorias ortogonales. Ya con eso terminamos la parte de modelamiento. En la otra clase vamos a empezar a trabajar entonces orden superior.